Bienvenidos a esta conferencia internacional denominada Educación a Distancia, Teoría, Principios y Características. Yasmín Hernández, doctorante en Educación a Distancia de Nova University. El objetivo de esta presentación es exponer las conceptualizaciones generales de la educación a distancia, así como sus teorías, principios y características que fundamentan esta interesante forma de estudio. Iniciaremos con una definición personal de educación a distancia. Como dice, es una forma de estudio flexible en tiempo y espacio, soportada por las tecnologías de la información y la comunicación que conecta al profesor y al estudiante a través de un diseño instruccional previamente planificado, organizado, que a su vez propicia un aprendizaje autónomo, colaborativo e interactivo. Diversos autores coinciden en que deben de haber tres elementos en la definición de educación a distancia. Simonson, Moore, Cavero y otros afirman que debe de estar presente la separación física, el diseño instruccional y las herramientas tecnológicas, como se puede percibir en esta definición. Continuando con el desarrollo de la presentación, vamos a hablar ahora de las 4 etapas del desarrollo de la educación a distancia. La primera etapa es la enseñanza por correspondencia, que inicia a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, con la introducción del servicio postal en el Reino Unido. Así también se utilizaban materiales impresos para el aprendizaje. Esa era su principal característica. La etapa 2 es la enseñanza multimedia, que estuvo basada por la utilización de recursos como el teléfono, la televisión y diferentes medios y recursos audiovisuales que interactuaban en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La etapa 3, que es la enseñanza telemática, se caracteriza por la inserción de las telecomunicaciones en el proceso educativo, así como también el uso del CD-ROOM jugó un papel preponderante. La última etapa, que es la enseñanza colaborativa basada en Internet, porque marcó la época con la llegada del Internet, pues el proceso educativo se impulsó y se potenció. Inició la educación virtual en esta etapa, que ofrece una alternativa de estudio en atención a la diversidad a través del aprendizaje colaborativo, interactivo y autónomo, utilizando como medio de comunicación principal la herramienta de Internet. Ahora continuaremos definiendo los principios generales de la educación a distancia, iniciando con la apertura que conlleva la diversificación y ampliación de la oferta para atender a las necesidades actuales de formación. La flexibilidad, que es también una de las principales características de la educación a distancia. Se adecúa para responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes sin importar el tiempo y el espacio donde se encuentren en ese momento. La democratización del acceso a la educación, que esta se ha tomado un inmenso auge a partir de la llegada del Internet. Esta interesante red amplia mundial ha permitido el acceso a la información a grandes escalas y así las instituciones de educación superior han podido ofrecer igualdad de oportunidades de acceso al aprendizaje a los alumnos a través de la educación a distancia. Otros principios son la socialización e interacción, que de hecho la educación a distancia por naturaleza promueve un aprendizaje colaborativo, cooperativo, tutelado o entre pares, que se ha venido fomentando desde hace décadas. Y no solo en la educación a distancia, también se puede desarrollar algunos de estos elementos en la educación presencial. De igual manera, el principio de actividad debe ser consustancial a cualquiera de las propuestas educativas realizadas mediante distintas modalidades, a través de distintas modalidades, donde el uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencian el aprendizaje. El principio de la individualización. La educación a distancia puede potenciar el principio. Este principio promueve la libertad e independencia en el estudio, dando la posibilidad al autoaprendizaje. La educación a distancia permite también que el alumno pueda autogestionarse y tener control de su propio proceso de aprendizaje. Y por último, la motivación o fascinación ante el ordenador como un argumento a la facilidad de aprender a través de un medio que divierte. Vamos a conversar ahora un poco sobre las teorías que
fundamentan la educación a distancia. En su obra de referencia, The Foundation of Distance Education, de Kehan, 1986, clasificó las teorías de la educación a distancia en 3 grupos. Estos son la teoría de independencia y autonomía, la teoría de la industrialización de la enseñanza, la teoría de la interacción y la comunicación. Si los presentes en esta conferencia desean ampliar los conocimientos en esta teoría, ya que la daremos de manera resumida, pueden entrar al video que vemos en la parte izquierda. Es un video que contiene todas las explicación ampliada de estas interesantes teorías que sustentan la educación a distancia. Aquí solo vamos a resumirla y a citarla. Vamos a iniciar con la teoría de la independencia y la autonomía, donde 2 grandes autores tuvieron presencia. El primero es Wedemeyer, con la teoría de la independencia y la autonomía. Considera el estudio independiente como la esencia de la educación a distancia. Por otra parte, pues Michelle Moore expone la teoría de la educación a distancia sobre un estudio independiente y examina 2 grandes variables, que son la cantidad de autonomía del alumno y la distancia entre el profesor y el alumno, como vimos en la definición propia de educación a distancia. Otras teorías son la de la industrialización de la enseñanza de Otto Peter. Establece característica compartida entre la educación a distancia y el proceso de industria. Muchos de los procesos educativos han venido de otros sectores y en este caso lo podemos apreciar en esta teoría, que son la teoría de la industrialización y la manufactura. Ahora han venido evolucionando y se han adaptado al sector educativo. La teoría de la integración y la comunicación. Aquí tenemos la presencia de Borges Holberg, que denominaba la conversación didáctica guiada y pertenece a la categoría general de la teoría de la comunicación. Observó que su teoría tenía un valor explicativo al relacionar la efectividad de la enseñanza con el impacto de los sentimientos de pertenencia y la cooperación y también el intercambio real de preguntas, respuestas y argumentos en la comunicación mediada, que es la comunicación mediática que debe estar presente en todo proceso educacional. La andragogía de Malcolm, pues, considera que los adultos participan en la educación a distancia y en la andragogía, y esta se ocupa de los marcos de los programas diseñados para los alumnos adultos, que son los adultos mayores. Finalizando ya con el bloque de las teorías, podemos explicar la síntesis de las teorías clásicas de Hillary Berranton. Esta teoría de la educación a distancia está formada por los elementos de la teoría de la comunicación y la difusión existente y por también las filosofías educativas. Se expresa mediante 14 declaraciones o hipótesis. Las primeras 5 declaraciones hacen referencia a cómo se puede utilizar la enseñanza a distancia para maximizar la educación, y las restantes hacen referencia a la necesidad de aumentar el diálogo. Son diversas las características que podemos apreciar en la educación a distancia. Pues tenemos, el estudiante es el protagonista, es el que conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un ente activo que está presente en este proceso y se hace sentir. La separación del estudiante, como ya vimos en diversos autores, coinciden que debe de haber una separación entre el estudiante y el tutor para que pueda desarrollarse la educación a distancia. El apoyo y tutoría, el maestro da apoyo al estudiante a medida que el aprendizaje personalizado puede dar estos tipos de servicio y seguimiento y acompañamiento al estudiante de manera continua. Y en ese acompañamiento se da la comunicación bidireccional, tanto entre el tutor y el estudiante y entre los estudiantes y los compañeros. El uso de los recursos tecnológicos debe de estar siempre presente, porque a través de ello que se potencia y se dinamiza el proceso educativo. El aprendizaje interactivo, autónomo, colaborativo, pues son características propias de la educación a distancia. La autorregulación para dar seguimiento, acompañamiento, pues estos sistemas, los LMS, proveen módulos que permiten regular por parte del tutor el proceso. Y el mismo estudiante también puede tener
acceso a este tipo de controles para poder ver, o de dashboard para poder ver su avance durante el proceso de educación no presencial. Por último, la flexibilidad y la cobertura. La flexibilidad que debe de estar presente siempre porque es una de las potencialidades de la educación a distancia. La cobertura, que la educación a distancia pues trasciende frontera, permite ampliar su cobertura tanto a la geografía nacional, a otros espacios de la geografía nacional, como fuera de nuestro país. Dos bloques, lo que vamos a analizar ahora es el rol del docente y del tutor. Pues sabemos que el rol ha cambiado después de la llegada de esta forma de estudio, y aún más después de la llegada de la pandemia causada por el COVID, pues ya hay que repensar las funciones tanto del docente como del estudiante. De acuerdo a Segura 2000, las funciones o el rol del docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia son las siguientes. Él actúa como un facilitador y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pasa de ser de un ente activo a un ente pasivo. Ahora solo acompaña y guía a sus estudiantes durante este proceso formativo. Guía y orienta las actividades de aprendizaje que están ya previamente planificadas. Motiva el autoaprendizaje, el aprendizaje independiente para que los alumnos desde sus hogares puedan desarrollar, hacer consultas, desarrollar las actividades, evaluaciones, etc. Propicia actividades reflexivas, esto es muy importante, de construcción, actividades colaborativas que potencien la metacognición en el estudiante. Promueve también el aprendizaje colaborativo y desarrolla estrategias acorde, estrategia de enseñanza-aprendizaje y de evaluación acorde con esa modalidad de educación a distancia adoptada. Sin embargo, de acuerdo a Ru Heles al 2015, el rol del estudiante es el siguiente. Ya el estudiante pasa de ser de un ente pasivo a un ente activo y se convierte en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fortalece la autodisciplina porque se organiza y se adecua a esta forma de estudio planificada. Aprende de manera autónoma y activa y participativa. Permite también todas estas actividades que promueve el maestro, que cuelga el maestro en sus espacios correspondientes, el razonamiento, el análisis, la argumentación de los hechos y las acciones que facilitan un desarrollo integral en el mismo. Socializa y comparte entre pares y entre todos los compañeros, y también con su tutor sobre sus saberes. Interactúa con sus compañeros para construir un aprendizaje significativo y duradero. Dentro de los recursos tecnológicos de la educación a distancia, podemos abordar lo siguiente, que de acuerdo a Cruz et al, la educación a distancia, en la educación a distancia, los recursos de aprendizaje son herramientas que facilitan la comunicación y se estructuran de forma tal que contengan no solo los contenidos educativos, sino también una serie de actividades y ejercicios que permitan la retroalimentación y faciliten este proceso de aprendizaje independiente. Entendemos que después de llegar la pandemia al mundo, pues estos recursos se han ampliado significativamente. Ya para finalizar, pues hacemos una reflexión final y expresamos que la educación a distancia está segmentada en teoría y principios que soportada por recursos tecnológicos y herramientas que contribuyen a una comunicación efectiva y también a la interacción y colaboración del aprendizaje para hacerlo más significativo en el tiempo. En esta forma de estudio, el rol del estudiante y docente pues cambia considerablemente. El docente se convierte en un facilitador y guía del proceso, y el estudiante pasa a ser el protagonista del referido proceso, desempeñando un rol activo que se refleja en la construcción de sus propios conocimientos. Al llegar la pandemia al país, causada por el COVID, en especial, se ha tenido que reflexionar sobre el quehacer institucional, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la educación a distancia ha permitido evidenciar cuán necesaria es
esta formación para desarrollar un proceso de formación adaptado a los tiempos. La educación a distancia ha realizado grandes aportes y eso es indiscutible desde su nacimiento hasta la actualidad al sistema de educación, especialmente la educación superior, promoviendo un aprendizaje mucho más constructivo, integral, inclusivo, en igualdad de condiciones, equitativo y significativo en el tiempo. Así cerramos esta conferencia internacional. Gracias por asistir. Le dejamos también diferentes bibliografías de consulta para que desean ampliar sus conocimientos puedan acceder a esta, el video que está también subido en el slide correspondiente. Agradecemos plenamente su atención y pasen feliz resto del día. Estamos abiertos a todas sus preguntas. Gracias.